¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Esta serie que cuenta punto por punto cada detalle del cómo arruinaron el fútbol en el país de Messi, donde en una época era el deporte de maestros del balompié y luego se transformó en deporte para catapultar dirigentes a la política, donde el resultado es más importante que el juego y donde los jugadores son una catarata de quejas, manotazos y trampas a la criolla que hacen de cada partido un embole cósmico en materia de diversión y goles. En esta ocasión te traemos 3 puntos más de la larga lista que ya tenemos escrita personalmente, pero que lo vamos largando de a poco, para que no se ponga denso y tampoco se nos haga 100 videos largos y extensos. Hoy te traemos 3 puntos claves que tienen un poco que ver con matar al fútbol en Argentina desde las raíces, desde que son pibitos, y cómo son educaditos en la adolescencia para que cuando lleguen a primera, ya adultos, sean la misma cagada que los veteranos que van de equipo en equipo, fracasando año tras año. ¿No te diste cuenta? Mirá. Vamos a arrancar con el punto 85 y la desfachatez perdida. Sí, la desfachatez. Los viejos potreros donde se formaban los jugadores de antaño cuando eran pibes y luego descubiertos por clubes que los llevaban a jugar en inferiores o algunos a primera directamente, desaparecieron. O al menos ya son muy poquitos en todo el país. Aunque mutaron hoy en día un poco en el famoso y conocido Fútbol 5. Es muy normal hoy en día que pibes adolescentes se junten a jugar un picadito en el Fútbol 5 y no en un baldío como antes. Pagás una hora de partido y no una eternidad como cuando se jugaba en potreros hasta que se hacía de noche y no veías un carajo. Y la desaparición del potrero hace que se haya perdido la desfachatez con la que llega el jugador a las inferiores de algún club. Porque una vez instalado en la institución, los entrenadores juveniles resulta que son lo mismo que los entrenadores de primera. Tipos que piensan en ganar campeonatos de inferiores en vez de educar al jugador. Y si lo educan, encima lo educan mal, porque le acortan la habilidad que ya trae innata desde antes de entrar al club. La desfachatez de un jugador juvenil ya la trae consigo antes de entrar al club. Era el habilidoso del potrero, el talentoso, el que hacía cosas que no hacía nadie. Y pibes así sobraban en el fútbol argentino antes. Y hoy también, hoy también hay talento, pero muy poco. Pero las divisiones inferiores con los entrenadores resultadistas hacen todo lo posible para que el pibe, en vez de gambetear y pasarse 3 jugadores en velocidad, toque para el costado porque así se juega en primera. Y si no, te vas a comer una flor de patada del rival y una puteada de tu compañero porque no se la pasaste. Veamos algunos ejemplos. El primero que se me viene a la cabeza es el más grande, Diego Armando Maradona, que con tan solo 16 años desplegaba una habilidad notable en la primera de Argentinos Juniors, mostrando la desfachatez del tipo talentoso que ya lo traía desde el potrero y desde las inferiores del bicho, donde tuvo la suerte de tener entrenadores que alentaron esa habilidad y no se la cortaron. Maradona con los años se transformó rápidamente en el líder del equipo, con menos de 20 años cumplidos, gracias a su desfachatez que mostraba en cada partido, tirando caños, gambeteando, tirando sombreritos, pateando tiros libres con magistral contundencia, etcétera, etcétera. Pero Maradona tenía miles y miles de antecedentes antes, y 2 de los ejemplos más claros fueron Moreno y Pedernera, habilidosos jugadores de River debutantes en el año 1935, donde rápidamente quedaron como titulares a la corta edad de 18 años. Ya al año siguiente, en 1936, fueron pilares fundamentales del River campeón de ese año, mostrando la desfachatez del futbolista juvenil argentino que desplegaba toda su habilidad en partidos bravos, con defensores rudos y con la exigencia de la primera división. Otro ejemplo fue Corbata, el de Racing, que llegó a primera de la academia con tan solo 19 años y terminó titular el año del debut gambeteando a todo el mundo. Rojitas en Boca, debutando con 18 años, ya era titular en el año 1963 jugando la Copa Libertadores y desplegando su notable quiebre de cintura y gambeta. El Bambino Veira en San Lorenzo con tan solo 17 años, titular y goleador junto al resto de los compañeros de no más de 21 años en promedio del año 1964, llamado los Caras Sucias. Y si hablamos de caras sucias, recordemos el espectacular equipo argentino de la Copa América de 1957 en Lima, que ganó con goleadas y juego extraordinario desplegado por 5 pibes que no tenían más de 4 años en primera, como Corbata, Maschio, Angelillo, Sívori y Cruz. Y la lista continúa, con el Beto Alonso, con el Negro Palma, con Fernando Redondo, con Saviola, Riquelme, Aimar, Carlitos Tevez, el Kun Agüero, etcétera, etcétera. Pibitos que llegaron a primera división con la
desfachatez que ya traían desde su formación antes de entrar a las inferiores de un club. Luego fueron educaditos, pero la desfachatez y la habilidad no la perdieron nunca cuando llegaron a primera, porque tuvieron entrenadores que alentaron esos talentos, que lo corrigieron, pero que no se la cortaron. Al contrario, todos estos nombrados y otros muchísimos más tenían una calidad de juego impresionante ya desde inferiores, y cuando llegaron a primera, siendo pibes debutantes, lo continuaron. Pero lamentablemente hoy, los entrenadores resultadistas de las inferiores destruyen el talento, porque lo que vale es salir campeón en inferiores, y no alentar los talentos de los jóvenes. O peor, reeducarlos para que jueguen de otra manera, porque en primera no se van a bancar que tires gambetas, caños, lujos, siendo un nene. Al contrario, te van a meter una patada en el orto y tu habilidad no la vas a poder demostrar hasta que te hagas lugar en primera luego de 2 o 3 años fracasando, como un loco. Ahora continuamos con el punto número 86 y es la muerte de la gambeta, el gen argentino de fútbol por excelencia de todas las épocas. El brasileño tiene el ginga y el juego bonito, el uruguayo tiene la garra y el temperamento, España tiene la furia, el italiano la embestida, el inglés los pases largos y el centro, los paraguayos el cabezazo, los alemanes el juego asociado, etc. Y el argentino tiene la gambeta. Quién sabe quién la inventó en los años 1900 o 1910, pero el futbolista argentino tiene un don innato con la pelota y es la gambeta, aquella que hizo famoso a muchos de los que nombré en el punto anterior, como Maradona, Beira, Corbata, Rojitas, Agüero, como también a Bernao, De la Mata, Enrique el Chueco García, Lustó, Pinino Más, Houseman, el Burrito Ortega, Guillermo Barros Esqueloto, Centurión o el mismísimo Messi. La gambeta es esa habilidad motora de tener la pelota en los pies y hacer lo que sea con ella, pisarla para acá y salir para allá, darte vuelta en el aire y salir para el otro lado, tomar la pelota en velocidad y pasarte varios en la misma jugada, quebrar la cintura y dejar al rival mirando para otro lado. Un montón de jugadas típicas de la gambeta que no tienen los otros jugadores de otros países. Obviamente hay excepciones, hay gambeteadores extranjeros, pero el gen gambeteador lo tiene el argentino, desde el nacimiento encima, y encima desde hace más de 100 años casi. La gambeta hacía la diferencia como vemos en estas imágenes, la capacidad de sacarte encima al marcador más próximo para echar un centro o para dársela a un compañero libre o para seguir pasando rivales como si nada, porque ahí estaba la habilidad del jugador argentino. Por eso la década del 40 es considerada la mejor década del fútbol argentino, porque estaba plagada de gambeteadores, tipos maestros del fútbol que no paraban de dar espectáculo con la pelota en el pie, demostrando una y otra vez que la pelota siempre tiene que estar abajo de la suela del botín y no en los pases largos o corriendo como loca. ¿Quién comenzó a matar la gambeta en Argentina? No hay puntualmente un actor o una época que haya sido la culpable, sino que fue decayendo con los años y las décadas debido a la evolución del mismo deporte. Se podría decir que la década del 60, con la llegada de los directores técnicos y la zona liberada que dejaban los árbitros para que los defensores rudos peguen patadas a los jugadores habilidosos, fuera la época culpable. Pero la decadencia del gambeteador ya venía desde años antes. Pero los gambeteadores aún siguen existiendo. Pocos, pero siguen existiendo. Todo fue un proceso de involución en el fútbol argentino con los años, desde acortar la cantidad de delanteros, como también pregonar el fútbol defensivo, que hace que importe más el resultado y no el juego vistoso, que se le dé prioridad al jugador con temperamento y no al jugador desfachatado, que se empiece a entrenar desde inferiores para catapultarse al fútbol europeo jugando como ellos pretenden jugar y no como nosotros jugamos naturalmente. Ya lo veremos en el punto siguiente de esta serie. La gambeta fue muriendo en el fútbol argentino con la aparición de jugadores menos capaces, menos talentosos, porque muchas veces los clubes están quebrados económicamente y deciden contratar a un jugador mediocre que le rinda y no un gambeteador que por ahí pide un poco más porque sabe lo que vale. La gambeta vive en el jugador habilidoso no solo de los que juegan en los clubes, sino también en aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de jugar de manera importante. ¿Cuántos de nosotros vimos en los partiditos de los barrios o en las canchitas de fútbol 5 o en las canchitas de clubes amateurs en el interior del país, tipos realmente maestros con la pelota en el pie? Miles te diría, pero ninguno llegó a un club importante. No tuvo la oportunidad por quizás vivir lejos o porque no quería tanta responsabilidad de jugador profesional, o quizás se probó en un club y alguien con poca visión del futuro le dijo: no, pibe, vos no servís, y el tipo quizás hubiese sido más grande que Maradona y Messi juntos. No lo sabemos. Si vos pones gambeta en el fútbol en Google, te va a salir mayoría de jugadores argentinos, porque ese es el gen del futbolista argento, la gambeta. Y lamentablemente hoy, la gambeta vive en los jugadores habilidosos, que son pocos y que son rápidamente vendidos a Europa o a otro lado del mundo, dejando huérfano al fútbol argentino de tipos gambeteadores y plagado de pataduras que se quejan todo el tiempo y que cuando aparece alguno más o menos que gambetee, lo cagan a patadas, como si gambetear o tirar un caño sea algo prohibido o irrespetuoso. Al contrario, es la habilidad
habilidad del tipo que sabe jugar bien a la pelota. Algún día llegará la época que todo esto se revierta y desde las mismísimas inferiores alienten la desfachatez juvenil y el uso de la gambeta como herramienta del fútbol como algo normal. Otra vez. Y finalmente cerramos con el punto 87, y lo anticipé hace un ratito, los entrenamientos para los europeos. Vos podés creer que en muchísimos clubes del fútbol argentino, de los de primera y hasta algunos del ascenso, hay una pauta y una cláusula que hay que entrenar para jugar en Europa. Sí, esto es cierto. O sea, es prácticamente la muerte del futbolista argentino en su talento normal, natural. Se entrena para llegar a Europa, no para llegar a la primera división en Argentina. Una verdadera locura. ¿Cómo mierda permitieron esto? De hecho, clubes europeos tienen cazatalentos que pululan en los torneos de reservas y de divisiones inferiores para ver cómo viene ese entrenamiento de tal jugador. ¿Te das cuenta por qué matan a la gambeta y a la desfachatez del futbolista argentino? Porque la prioridad es salir campeón en inferiores y ser un jugador funcional al sistema europeo cuando este emigre al viejo continente, cuando llegue a primera. ¿O vos por qué te crees que muchas veces han venido de Europa a llevarse a algún jugador que no es tan destacado? U otros que ni siquiera llegaron a primera. Es porque ya está formado como jugador europeo en plena Argentina y en plena división inferiores. Una verdadera traición a la patria futbolera. Es eso. Y así se va perdiendo la identidad del fútbol argentino, el estilo de jugar, entre ellos la muerte de la gambeta, porque desde inferiores enseñan a cómo se juega en Europa, a cómo ser como ellos y no como uno, como es natural. Esto fue naciendo con el fracaso de Suecia 58, donde los dirigentes argentinos comenzaron a traer directores técnicos de Europa, que sabían cómo se jugaba en el viejo continente. Ese europeo que goleó a la Argentina en el Mundial Sueco. A partir de esto se cambió todo de a poco. Se empezó a ver que el fútbol argentino comenzaría a ser el principal proveedor de estrellas de fútbol del mundo. Ya con los éxitos de Di Stéfano en España y Sívori en Italia, en los años 60 y 70 comenzarían a llevarse grandes cracks a Europa de muy pibes y encima cada vez más. Ni hablar a partir de la década del 80, cuando Grondona cambió el histórico calendario argentino para que coincida el mercado de pases de la Argentina con el europeo. Y así se fueron todos los cracks de verdad a Europa a partir de 1982. Encabezados todos por Maradona. Pero a partir de la globalización del fútbol en el mundo y con los caprichos de la UEFA a partir de este siglo, el viejo continente con sus clubes empresas poderosísimas entraron a los clubes latinoamericanos y sobre todo a Argentina para cambiar la forma de jugar del argentino. Porque eso es lo funcional en Europa, es lo que sirve. El ejemplo más claro es Messi, que se lo llevaron tan de pibe que ni siquiera llegó a debutar en la primera división de Newell's, ni siquiera en la reserva llegó. Y el tipo le cambiaron el chip de la gambeta por el toque corto de la masía barcelonística. Pero la gambeta sigue viviendo en Messi, porque es argentino, y esa habilidad motora no la puede cambiar por más que lo caguen a patadas. Pero lo mismo sucedió en todo el continente sudamericano, ¿No te has dado cuenta de la falta de jugadores habilidosos que hay hoy en Brasil? La falta del jugador callejero, ese de la playa, como lo era Ronaldinho, Robinho, Romario o Rivaldo. Hoy los brasileños parecen justamente brasileños europeos, con toques cortos, cero juego bonito, más velocidad y menos ginga, más toque largo y menos pelota en el pie. Y así Europa comenzó a destruir el gen de los países sudamericanos con entrenamientos de fútbol a la europea desde inferiores, cambiándoles el chip y alterando la identidad de todos los países sudamericanos por jugadores que les sirvan a ellos en la manera de jugar que tienen ellos, porque ellos son los únicos capaces de jugar a este deporte. Nosotros solamente somos los proveedores y la materia prima. Y así se crea la pobreza de las ligas sudamericanas notablemente disminuidas hoy en día. La misma Copa Libertadores con un nivel bajísimo que en otras épocas y una Champions League que es más competitiva que el mismísimo Mundial de Fútbol y ligas europeas riquísimas plagadas de los habilidosos sudamericanos que fueron entrenando desde inferiores desde los clubes. Y lo vuelvo a repetir otra vez, una verdadera traición a la patria futbolera. Así te contamos la manera 85, 86 y 87 de matar al fútbol argentino. Si querés agregar algo más, ponelo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal porque todavía faltan muchos puntos para alcanzar los primeros 10 puestos de la serie. ¡Nos vemos!